Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, especial presentación de resultados. Terminamos ya la semana con estos 4 activos, 3 bastante desconocidos que me da la sensación que nunca los analizamos en el canal, que los traemos obviamente para ir viéndolos. Unos Wix, otro es Yeti, otro es Celsius y obviamente AstraZeneca, este sí conocido, este ya analizado en el canal. Vamos a ver estos 4 activos que presentaron resultados, sí, esos los primeros 3 el día de ayer, AstraZeneca el día de hoy. Y acuérdense que esta es mi visión particular de cada uno de los activos que vamos a ver, no es recomendación de inversión de ningún tipo, cada cual tiene que hacer su propio análisis y decidir en consecuencia al momento de invertir. Y vamos a empezar con Wix, esta plataforma, ¿sí?, de desarrollo web basada en la nube que presentó resultados buenos. Fíjense que viene presentando trimestre a trimestre, porque no decepciona ni en beneficios por acción, ni tampoco en ingresos, y no fue la excepción hoy, 11 de noviembre, porque presentó resultados con beneficios por acción superior a la estimación de mercado, que todavía sigue siendo negativa, pero en cuanto a la negatividad, un poco mejor que lo que esperaba el mercado, menos 0,21 centavos de dólar contra la previsión de menos 0,37, y lo que tiene que ver con ingresos, 320 millones contra los 315, buenos resultados para Wix. Vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también fundamental. Y en la parte técnica nos vamos a encontrar primero con un activo que no tiene un recorrido histórico tan, digamos, con tanto recorrido de año a año. Fíjense que recién 2013 sale a cotizar y lo hace bastante flojo. ¿Por qué? Porque estuvo, fíjense, lateral mucho tiempo, porque inclusive llegó el año 2014 a los 32,67, que esta zona de máximo le costó mucho volver a vulnerarla. Inclusive ya cuando nos aparecía la zona de la media estuvo plana mucho tiempo sobre el precio. Fíjense el precio oscilando casi de manera lateral. Y de ahí sí, el año 2016, después de romper esta zona que ya nos marcaba un poco la clara resistencia que tenía el precio, rompimos, sí, fíjense los máximos anteriores, 25,90 y 29,07, y a subir marcando máximos y mínimos crecientes en el precio ahí muy fuerte. Inclusive el 2018 sí, acá la pasó bastante flojo, o ya casi a mediados del año 2017, en abril 2017, ya empezaba a dejarnos máximos y mínimos decrecientes en el precio, con inclusive algunos gaps. Fíjense, gap bajista, le iba costando bastante. Y ya en 2018, en febrero del 2018, dejando un gap alcista y rompiendo la zona de los 73,64, máximos y mínimos crecientes en el precio. Acá sí le fue muy bien, y bueno, ya en 2019 sí le costó bastante más. Es decir, si bien es un activo muy alcista de mediano a largo plazo, tiene sus periodos, a eso nos referimos, y lógicamente no estuvo exento de una caída del COVID, que fíjense igual de todas formas cómo fue la recuperación. Caímos casi un 50%, porque es un activo bastante volátil, pero subimos un 356% de lo que subió Wix hasta máximos de toda su historia, que pasan por los 362 centavos de dólar. Sí, ahora le está costando bastante, porque los máximos y mínimos son decrecientes en el precio. Eso nos indica al menos que de mediano plazo lo tenemos bastante bajista el activo, y con resistencia clave en la zona de los 238,62 centavos de dólar, donde pasa la zona de la media de 200 descendente, que apunta hacia la baja, y la zona del hueco bajista que dejó en los 259,52 centavos de dólar. Habría que esperar para quien está afuera, sin lugar a dudas, y para quien esté dentro, precaución, porque obviamente hay que ver en dónde se tomó posiciones en este activo, porque rompimos esta semana el FIBO 61.8, aunque le parecería que le falta definir, porque si bien rompimos la zona de los 186.29, que es donde pasa el 61.8 de FIBO de todo este último impulso alcista, hicimos una especie de suelo un poquito por debajo de los 172 dólares, de no romper ninguna de estas dos zonas. Podría llegar a empezar, ¿sí?, a romper máximos, que ya tiene varias resistencias por el camino. Hablamos de la media, hablamos del hueco bajista, obviamente la zona del FIBO 61.8 del impulso bajista, que ahora pasa por los 290,13, 309,49 y 329,87. Habría que esperar igual para ver alguna mejoría, sobre todo si rompe los 207,62 o los 235,70 con la misma de 200. Ahí habría un poco de mejoría en mediano corto plazo, y quizá podría ser un momento para empezar a mirar este activo quien esté afuera. Y sobre todo en cuanto a sus indicadores, RSI arriba de 50 al 56, MACD en compra, fíjense, por arriba, ya por debajo de cero, casi queriendo escalar la parte alta, ¿sí?, y el estocástico casi en la mitad de gráfico intentando dar venta. Así que veremos. Para mí es esperar todavía que haya alguna recuperación desde lo técnico, y obviamente si rompe la zona de la media, bueno, ahí se podría llegar a intentar alguna entrada quien esté afuera. En cuanto a la parte fundamental, acá sí es cierto que tenemos algunos
ratios que la verdad que están bastante flojos, porque es un activo que tampoco tiene tanto recorrido histórico, no se le puede exigir tanto como otros sectores o como otros activos que están un poco más fuertes. Fíjense lo que tiene que ver con su ROE, la rentabilidad de recursos propios es negativa, menos 29,9, casi un menos 30, la industria marca 17,3, muy por debajo de este ratio, y lo que tiene que ver menos de 12,1, la ROA, la rentabilidad de activos, bastante por debajo todavía en negativo, contra el 7,3 de la industria sin lugar a dudas. Lo que tiene que ver con la beta, sí es un activo que a hoy está en una media casi neutra en cuanto a su volatilidad. Es un activo que es volátil, ¿sí? Un poquito menos que lo que marca la industria hoy. Y respecto de lo que tiene que ver con la valoración, tenemos una sobrevaloración de un 11%, acá es un aspecto más neutro que otra cosa, deberíamos estar a 170,42 centavos de dólar. La relación precio-beneficio también es bastante negativa todavía, de menos 118 veces contra el 36,3 de la industria, 18,3 del mercado. Lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años es negativa, aspecto muy negativo este, es de menos 12,2 contra la industria que marca un 17,3. Y lo que tiene que ver con su patrimonio, con la parte económica, cubre de corto plazo y parece que a largo plazo va aumentando la deuda. Es un aspecto un poco más negativo que otra cosa porque a hoy tiene un coeficiente de endeudamiento elevado, aunque sí tiene efectivo equivalentes todavía por arriba, ¿sí? Y en cuanto a la reducción de la deuda todavía no tenemos datos para estimar en cuanto a los últimos 5 años esta cuestión, así que hay que ir siguiéndola, al menos quien tenga este activo. Sí tiene un management muy bueno, experimentado de 8,4 años para quienes manejan este activo, y también un pronóstico de crecimiento de ganancia un 18% anualizado todavía Wix, que habría que esperar que rompa la zona de la media, esperar alguna mejoría de punto de vista técnico, y de ahí quizás sí se puede tener un punto de partida para quien esté afuera o para el que esté manteniendo, ojo, la zona esa de soporte por debajo del FIBO 61.8 que vimos en el gráfico. Así que esos Wix, vamos a la siguiente. Y la siguiente que traemos es Yeti Holdings, esta que no la analizamos nunca, y ojo porque es un activo muy interesante desde el punto de vista técnico y también de la parte fundamental. Sí, este activo que está en el sector de participación de diseño, comercialización y distribución de productos de mercado al aire libre, recreación, como lo que tiene que ver refrigeradores, sí, bolsas de viaje, mochilas, bueno, de todo un poco. Es un activazo, fíjense cómo viene presentando trimestre a trimestre resultados muy buenos en cuanto a beneficio por acción, también lo que tiene que ver en cuanto a ingresos, y presentó resultados el día de hoy, sí, con resultados, de ayer, de Yetis, muy buenos en cuanto a beneficio por acción, 0,64 centavos de dólar, por arriba de la estimación de 0,59 del mercado, y los ingresos 362 millones contra los 357, buenos resultados, sí, en estos dos aspectos. Vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también fundamental con Yeti. Y lo que tiene que ver con Yeti Holdings, con este activo que no tiene un recorrido histórico, digamos, de larga data, porque recién empezó a cotizar en octubre del año 2018, que tuvo, bueno, unas sesiones, al menos unas semanas, que fueron buenas. Después caímos hasta la zona de los 12,50 centavos de dólar, que esa fue la zona que le costó al menos de corto mediano plazo desde su salida a cotizar, y la zona del máximo que nos había dejado en los 21,34, que le costó romperlo, si estuvo varias semanas, se puso por arriba de la zona de la media de 50, aparece la zona de la media de 200 exponencial y lo hizo bastante bien hasta que, bueno, obviamente tuvimos la caída de la pandemia, sí, pero fíjense, después de esta caída de casi un 58%, activo muy volátil obviamente, pero que después de haberlo hecho de esa forma subió un 578%, superando de manera muy rápida en algunos meses los 38,45 centavos de dólar, que era el máximo pre-pandemia, y que ahora hoy al menos nos deja, o nos está regalando una figura de doble suelo casi cerca de la zona de la media de 200 después de haber hecho un parate. ¿Por qué? Por ruptura de la zona de máximos de los 105,90. Si proyectamos, si en esa zona de ruptura, al menos la proyección la tenemos hasta los 128,36. Lo único un poco más negativo es que estamos cerca de máximos, sí tenemos soportes, o la zona de soporte bastante lejos ahora, los 108,72, al menos tenemos esta pequeña corrección, sí, va dejando gaps bajistas, bajó un pequeño gap bajista en los 102,81, pero la zona de soporte clave, independientemente de esta estructura que la tiene activada Yetis, al menos por análisis técnico, son los 86,70, primera zona, la zona del doble suelo, o casi triple suelo,
suelo que pasa por los 82,82. De romper esta zona anularía la estructura, ¿sí? Así que a tener en cuenta esa cuestión. Y la zona de los niveles FIBO en los 73,62 y sobre todo el 61,8, que pasa por esta zona, la zona de los 51,01. Ya por debajo de esta zona habría deterioro de mediano plazo. Así que lo que tiene que ver en cuanto a sus indicadores, RSI ya bastante purgado en la zona de 39 apuntando al alza, todavía bastante lejos de la zona de 50, pero bueno, ahí no está lejos, pero tampoco tanto, más cerca de la zona de sobreventa que otra cosa. MACD dando venta por arriba del cero en la parte alta, y un estocástico que ya viene corrigiendo, ya viene saliendo de la zona de sobrecompra, así que me gusta si después de alguna consolidación sigue esta estructura, y obviamente desde la parte técnica muy interesante Yetis para poder incorporar. Y ojo con la parte fundamental, hay algunos ratios muy interesantes por ser un activo de reciente aparición bursátil. Por ejemplo, fíjense el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 52% contra el 29,4%. Muy buen ratio el ROE que tiene Yeti. Y lo que tiene que ver con la ROA también, la rentabilidad de activos es de 23,8 contra el 13,9. Espectacular este aspecto también. Lo que tiene que ver con la beta, sí tiene una beta que hoy no es un activo excesivamente volátil, sí, al menos casi llegamos a la media de mercado. La industria inclusive está un poquito arriba de la media, pero eso es un aspecto también a considerar al menos el día de hoy. Tenemos una sobrevaloración de punto de vista fundamental, sí, está claro, porque deberíamos estar, según estiman los analistas fundamentales, en 51,93 centavos de dólar, y la relación precio-beneficio es de 42,2 veces. Acá sí estamos bastante por arriba del 16 de la industria, de 16 veces, y los 18,3 del mercado. Y lo que tiene que ver particularmente con un aspecto muy interesante es el ROE futuro, al menos por ser una empresa que recién está empezando a cotizar, de 30,4%, arriba del 29,4%, casi ahí apenitas con la industria, pero que es bastante alto. Fíjense que ni siquiera estamos a la mitad, sino que se estima que sea alta 3 años la rentabilidad futura de capital para Yeti, así que súper interesante. Y lo que tiene que ver con su posición financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Tiene un nivel de deuda, un coeficiente de deuda satisfactorio, fíjense, cubre, al menos cubriría las deudas de momento, va teniendo reducción, ¿sí? Y sobre todo el tema de la cobertura, tanto de la deuda como de interés, es algo que al menos de momento parece que no hay ningún problema, aunque el nivel de endeudamiento es alto, pero lo está sabiendo mantener bastante bien, y tiene un management experimentado de 3,4 años, este activo que me parece que es un hallazgo muy interesante. Quien no lo tenga, al menos en perspectiva, no tiene CDR, obviamente, se opera afuera a través de eToro o de alguna otra plataforma de afuera, pero interesante porque también tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 17,11%, va presentando muy buenos resultados y obviamente está en un sector de bienes de consumo duradero, ¿sí? Muy interesante Yeti. Así que vamos con la siguiente. Y la siguiente es Celsius Holding, que bueno, nos vamos al sector ya de alimentación, de bebidas y bueno, todo lo que tiene que ver con, con ya otro tipo de sector, nada que ver a Yetis y a Wix, sí, más un sector de consumo particular. Y lo que tiene que ver con sus resultados, que en beneficios sí estuvimos a mitad de camino, inclusive peor que el trimestre anterior, sí, de 0,03 centavos de dólar contra la previsión de 0,06. Y los ingresos, sí, acá, ojo, porque fueron muy buenos los ingresos, fíjense, superamos la media de mercado, pero de manera exponencial, porque 73,62 millones era la previsión que esperaba el mercado para Celsius, 94,91 millones, muy por arriba de la estimación de mercado. Sí, una lástima que se haya quedado a mitad de camino con los beneficios, porque lo venía haciendo también bastante bien en este aspecto los trimestres anteriores, pero vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental con este activo. Y si vemos a Celsius Holdings desde el punto de vista técnico, vamos a un gráfico semanal primero, porque este sí tiene un recorrido histórico un poquito más largo que los dos, al menos activos que vimos el día de hoy. 2007, fíjense, enero de 2007 empezó a cotizar, lo hizo bastante bien hasta los 72,46, pero fíjense la caída que tuvo Celsius, espectacular, muchos años. Y por eso digo que el análisis técnico a veces es nuestro mejor mapa, porque nos permite saber por dónde van las cosas. Fíjense, ya, bueno, en este momento no había, en todo este periodo, ya cuando había algún deterioro claro, no habría que haber estado en este activo, pero cuando empieza a aparecer la zona de la media, ya, bueno, al activo le iba costando, porque no tuvo ni siquiera algún rebote, si al menos en gráfico semanal, a la zona de la media. Pero, ¿qué pasó después, un poquito más adelante, cuando ya las cosas empezaron a calmarse para este activo? Bueno, tuvimos con la zona de la media ya como una zona de resistencia clave. Fíjense que fue rota en el año 2013, ¿sí? Funcionando como soporte, como un soporte clarísimo. De ahí nunca estuvimos por debajo, los máximos y mínimos fueron crecientes en el precio. Y sobre todo después de esta gran zona de consolidación del precio, que ojo con esta cuestión, porque
toda esta zona, fíjense que el activo, o inclusive podríamos extenderlo un poco más, si hasta la ruptura, en toda esta zona el activo no hizo absolutamente nada, se mantuvo entre un rango de 3,19 y los 6,96, hasta que en el año 2002, casi en mayo del 2002, 2020, rompe al alza, ¿sí? Cumple la estructura y a subir, ¿sí? Explotó porque después de toda esta zona de consolidación de indecisión, el activo sí decide, romper al alza y lógicamente hacer máximos y mínimos crecientes en el precio, que fue toda esta zona que tenemos, sí, muy muy fuerte, y que si medimos todo este último impulso alcista que tuvimos, de aproximadamente, esta fue la caída del COVID inclusive, que no decimos que casi no la sintió, porque cayó un 56%, ¿sí? Pero la subida después de esa caída fue espectacular. Fíjense, 3.310% es lo que subió Celsius. Impresionante, creo que ahora obviamente se merecería alguna corrección, después de que también nos iba dejando alguna figura técnica, así que sí, se aprovechaba obviamente que casi doble suelo, nos iba dejando algún gap alcista como estos, fíjense en el gráfico que indicaba que el precio sí podía seguir su evolución alcista, y ahora estamos casi en máximo, sí, o por no decir casi, estamos en los 91,59, pero el máximo de toda su historia pasa por los 109,71 y niveles de soporte clave en la zona de los 72,01 casi, que converge con el FIBO 38.2, las primeras zonas relevantes, y que el FIBO 61.8 que pasa casi en esta zona que fue suelo y en donde tuvimos un pequeño gap alcista en los 44,30, estar allá por debajo de esta zona sería peligroso para quien tenga el activo en cartera. Parecería que igual se está agarrando a esta zona, ¿sí? A esta zona de soporte, que parecería ser una zona donde el activo está frenando, al menos de momento. Veremos si corrige al menos a la zona de la media y mantiene este gran recorrido alcista que tiene, al menos desde el mes pasado, desde el año pasado, desde casi mediados del año pasado. Y lo que tiene que ver con sus principales indicadores, RSI en 35, obviamente ya bastante más cerca de la zona de sobreventa que de sobrecompra. Lo que tiene que ver con un MACD que ya también viene dando venta hace bastante en la zona alta, por arriba de cero, y lo que tiene que ver con un estocástico dando venta saliendo de la zona de sobrecompra, ¿sí? Y ya casi a mitad del indicador. Muy buen activo este, al menos de mediano plazo, y que si tiene alguna corrección, nos deja algún suelo, alguna consolidación después de un largo plazo, hay que también ir viéndola para poder incorporar. Y tenemos también acá algunos ratios interesantes desde el punto de vista fundamental. Sí, en algunos como este, por ejemplo el ROE se queda a mitad de camino, 5,9, la industria marca 11,3, acá estamos por debajo. Lo mismo la ROA, 4,6, la industria marca un 7%, no llegamos a ninguno de los dos a cumplirlo. Lo que tiene que ver con la volatilidad, por ser el activo me pareció que está bastante bien, más allá de la industria. Fíjense que marcaría un promedio normal, casi llegando a 1. Acá tenemos, un poquito más el movimiento semanal en la beta, más elevado que el promedio de lo que marca el indicador. Y lo que tiene que ver con la valoración, no hay un exceso en la sobrevaloración, es un aspecto más negativo que positivo, es verdad, pero tampoco hay una exageración en cuanto a su sobrevaloración. Deberíamos estar a 76,97 centavos de dólar, así que veremos si esto también termina pesando. La relación precio-beneficio sí, tenemos un 663 veces a comparación del 37 de la industria y el 18,3 del mercado. Acá muy arriba en cuanto a la valoración. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital, bueno, acá no tenemos ni siquiera datos, aunque se pronostica que es alto, ¿sí? No nos marca ningún dato, no nos ayuda tampoco el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital. Sí tiene buenos rendimientos pasados, ¿sí? Tiene crecimiento acelerado y también ganancias sobre la industria. Y lo que tiene que ver con su salud financiera, cubre de corto y de largo plazo. Fíjense al aspecto interesantísimo, porque no tiene deudas. Sí, me pareció por el sector está espectacularmente bien, así que esto es un aspecto desde lo fundamental muy interesante, aunque el flujo de caja operativa no está bien cubierta. Esto es algo que me llamó la atención, porque obviamente estaría exento de deudas, pero al menos el nivel de endeudamiento es satisfactorio, va reduciendo la deuda y cubre también intereses, así que veremos. Parecería que no tiene al menos problema de corto plazo y ni de mediano plazo con su deuda, y tiene un buen management dentro de todo de 2,8 años, por ser un activo tampoco de no un recorrido histórico como Apple, Microsoft, ¿sí? o como Coca, sí, pero que al menos lo va haciendo bien, y que también tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 43,84%, también bastante elevado. Así que eso es Celsius, sí traemos este activo bastante nuevo, y vamos con la última, con AstraZeneca. Y llegamos al último activo de la semana, el último activo del video, AstraZeneca. Bueno, activo que claramente lo tuvimos involucrado tema vacunas, activo que presentó resultados, fíjense, beneficio por acción
peor que el trimestre anterior. Ahora vamos a ver en el gráfico cómo quizá eso estuvo reflejado, al menos, o está reflejado en lo que está haciendo en la rueda de hoy. Sí, beneficio por acción es de 0,54 por debajo de los 0,62 centavos de dólar. Sí, en cuanto a ingresos, bastante bien, 9,87 millones contra la previsión de 9,49. Lamentablemente lo hicimos peor en beneficios. Va reduciéndose esto, hay que ver. Obviamente ya la próxima presentación trimestral es en mes febrero del año que viene. Pero una lástima que no lo haya hecho bien en cuanto a beneficios. Y vamos a ver cómo estamos igual de punto de vista técnico y fundamental con esta gran empresa que es AstraZeneca. Y si vemos AstraZeneca de punto de vista técnico del largo plazo, ¿sí? De este activo de biotecnología farmacéutica que, como decimos, estuvo bastante involucrado en el tema vacunas. Tenemos un recorrido acá, sí, un histórico bastante claro ya de los años 90, 93, con máximos y mínimos crecientes rapidísimos. Estamos viendo el gráfico de velas semanales para mostrar un poco su recorrido. Sí, cuando ya aparecía la zona de la media, vinimos a testearla recién después, de un tiempo bastante largo. Estuvimos subiendo muchísimo, pero año 2002, año 2003 y año 2006, sí, ya empezaba a costar bastante. Sí, acá respetando igual estos mínimos anteriores y sobre todo el mínimo del 2002 en 13,84. Fíjense, porque después de la caída del 2008, sí que, crisis, que tampoco estuvo exento de caer en todas las crisis como la gran mayoría de los activos, pero sí le costó también bastante superar los 33.21 del año 2006, que eran sus máximos. Recién lo superó en el año 2014, ¿sí? Y de ahí volvió otra vez a testear la zona de la media y subir muy claro después de la caída del COVID, que fue esta. ¿Sí? Fíjense, acá casi no la sintió, realmente no la sintió, a comparación, por ejemplo, de la caída que tuvo desde el 2014, este activo en particular. Y de todas formas es un activo que de largo plazo todavía sigue manteniendo un sesgo alcista muy fuerte, muy claro, y obviamente con esos periodos de correcciones fuertísimas. Y lo que tuvimos después de la caída de la pandemia, que estábamos en máximos de su historia en ese momento en 51,55 centavos de dólar aproximadamente, 29,52% de la corrección que tuvimos en AstraZeneca y subidas de un 78% aproximadamente medido en dólares, que a sus máximos, que son los 64,75, estamos viendo el ADR en Estados Unidos, ¿sí? Y lo que tiene que ver la zona de los 64,19, que es el máximo anterior que nos dejó previo a casi ir a buscar el máximo de toda su historia, que lamentablemente no llegó, presentó resultados y sobre todo hoy dejó este hueco bajista con algo de aumento de volumen vendedor. No es esta barra o esta vela de volumen vendedor. Veremos, y obviamente deja un obstáculo en esta zona, en la zona de los 62,75. Veremos si es capaz de ir a romperla, ir a quebrarla para después buscar estas dos resistencias que tiene. Y si no, obviamente tenemos soportes claros en los 57,14, FIBO 38,2 que pasa por los 53,95 y el 61,8, que es esta zona clave que no tiene que perder AstraZeneca, al menos de mediano plazo, si no ya habría un deterioro un poco más importante y más claro, de los 47,20 centavos de dólar, y si no ya venir a buscar soportes un poco más lejanos, sí, los 42,80 y ni que hablar mínimos de marzo del año pasado, 36,13 aproximadamente. Podría hacer esto que hizo casi a mediados de este año. En este momento no lo sabemos, sí, pero bueno, al menos tenemos un soporte claro en esa zona que es la zona de la media. Y en cuanto a indicadores, MACD en venta por arriba de cero, un RSI entrando en la zona de sobreventa, fíjense cómo se desplomó también algunos indicadores como el RSI, y un estocástico dando venta en la zona de sobrecompra. Quien la tenga en cartera, más allá de que no me gusta este hueco bajista que dejó de bastante significancia, lo que tiene, bastante claro, quiero decir, el gap que dejó, sí, pero de todas formas no pierde soportes importantes. Al menos mientras no pierda estos soportes, me parece un claro mantener, porque es un gran activo. Vamos a ver la parte fundamental, porque tiene fundamentales muy interesantes, no es únicamente el sector vacunas. Por ejemplo, el ROE es más elevado al de la industria, sí, lo que es la rentabilidad de recursos propios es de 24% contra el 18,7% que marca la industria. La ROA de 5,9%, sí, la industria marca 6,2%. Acá estamos como a mitad de camino, pero estamos cerquita de al menos lo que marca la industria. Es un activo que hoy no se considera con una beta muy elevada, no es un activo muy volátil, al menos al día de la fecha. La industria inclusive marca arriba del promedio neutro que tenemos, sí, para AstraZeneca, al menos para su industria, y tenemos una infravaloración de casi un 51% en este activo, cosa que me pareció muy interesante para AstraZeneca. La relación precio-beneficio, casi tenemos un indicador bastante sobrevalorado, casi 51,9 veces, contra el 25,5 de la industria y 21,2 del mercado. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es buena porque estamos arriba de la industria, que marca el 18,7. La empresa está
valorada en 26,4, aspecto bastante interesante para AstraZeneca también en este sentido. Y lo que tiene que ver con su posición financiera, parecería que cubre de corto y de largo plazo sus deudas. ¿Por qué decimos eso? Porque tiene un coeficiente de endeudamiento elevado, fíjense, bastante elevado, y le está costando la parte de la reducción de su deuda en los últimos 5 años. Por el momento igual cubre deuda y cubre intereses, pero es un aspecto del patrimonial a ir viéndolo, ¿sí? Particularmente con los pasivos. Es pagadora de dividendos, que parecería que le está costando el pago actual, pero al menos de momento cubre los dividendos, ¿sí? Y también es pagadora de dividendos. Y tiene un management espectacular de 8,8 años para quienes manejan este activo, este activazo, muy buen activo, que tiene una infravaloración clara, todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia de un 25% anualizado, así que más allá de que, bueno, lamentablemente decepcionó en la parte de beneficios, hoy que presentó resultados, habría que esperar porque si tenemos alguna corrección, al menos a niveles de la zona de la media o niveles FIBO o de la parte técnica, es interesante para poder incorporar, ¿sí? Así que, a menos que no tenga el sector farmacéutico o biotecnología, con la volatilidad que tiene obviamente este sector, ¿sí? Que también está vinculado o atado a todo lo que vaya pasando en el mundo de las vacunas, de la pandemia y demás. Así que esto es el video de hoy, del último video de la semana. Vamos a hacer un video especial obviamente del Merval, que vamos a ver si llegamos a publicarlo hoy. Y si les gustó el video, dejen like, dejen en los comentarios si conocían todos estos activos, cuál de estos no tienen en cartera o qué sector no tienen, ¿sí? Al menos cuál les interesó más para ir siguiendo también, ¿sí? Y vamos hablando obviamente del grupo de Telegram, todos los que se vayan sumando por ahí. Gracias por estar día a día, semana a semana. Les mando un gran abrazo, que terminen excelente la semana, el excelente viernes. Y vamos hablándonos en el grupo de Telegram y en los videos también. Así que un gran abrazo y los espero también en la reunión del domingo a todos. Chau.